Saludos para todos. Les habla su hermano y amigo Mickey Rivera. En esta ocasión estamos aquí para hacerle una presentación sobre la educación cristiana. Es un curso que vamos a comenzar hoy. Se compone de unas 4 o 5 lecciones a lo sumo, y en las mismas vamos a estar hablando acerca de cuáles son los elementos necesarios, cuáles son los diferentes pasos que un buen educador cristiano debe de dominar para poder llevar a cabo una clase eficaz. Así que te invito para que estés con nosotros durante este curso. No solamente vamos a hacer la presentación, sino que va a estar disponible luego en YouTube para que puedas repasarla. Y si cumples con la tarea al final de cada lección, te vamos a dar un certificado de participación emitido por nuestra iglesia, la cual pastorea la reverenda doctora Elia Vivoni. Y así pues premiaremos tu esfuerzo, reconoceremos tu esfuerzo, pero sobre todo lo que deseamos y oramos a Dios es que tú puedas ser un educador cristiano eficaz. Así que acompáñame. El primer tema que tenemos bajo la educación cristiana lo vamos a estar presentando y lo vamos a estar definiendo bajo las siguientes premisas. Número 1, que es la educación cristiana. Luego de eso estaremos enseñando acerca del diseño de la clase. Número 3, las destrezas en el manejo de la Biblia. Y por último, algunas técnicas educativas para que puedas llevar a cabo una clase más dinámica, que haya más participación de tus estudiantes y puedas así poder lograr muchas metas que tal vez te trazarás al principio y podrás evaluarlas al final para así saber si has cumplido con ellas. ¿Qué es la educación cristiana? Definición de la educación cristiana. La educación cristiana consiste en los esfuerzos deliberados, sistemáticos y sostenidos mediante los cuales la comunidad de fe se propone a facilitar el desarrollo de estilos de vida cristianos por parte de personas y grupos. Esta es una definición de Daniel S. Kipani. En esta definición hay unos elementos muy importantes. Número 1, son esfuerzos deliberados. Número 2, son esfuerzos sistemáticos. Y número 3, son esfuerzos sostenidos. De manera que es un proceso. La buena planificación de una educación cristiana va a incluir cada uno de estos 3 elementos: deliberados, sistemáticos y sostenidos. Ahora, estos esfuerzos son los cuales, mediante la comunidad de fe, desarrolla el estilo de vida cristiano. Uno de los propósitos de la educación cristiana es que sus miembros, los miembros de la iglesia local, puedan desarrollar y puedan madurar el estilo de vida cristiana para que entonces, una vez alcancen la madurez, puedan ser útiles en el servicio de la iglesia, en la función de su misión para alcanzar a otros. Así que, una vez más, ¿cómo definimos la educación cristiana? Consiste en los esfuerzos deliberados, sistemáticos y sostenidos mediante los cuales la comunidad de fe se propone facilitar el desarrollo de estilos de vida cristianos por parte de personas y grupos. ¿Cuál es la importancia de la educación cristiana? Todo el programa de enseñanza busca que la iglesia aprenda más de las verdades bíblicas que confiesa. Entiéndanse, la fe, el bautismo, la cena del Señor, el regreso de Cristo y muchos otros más que están contenidos en la Biblia. Una vez una persona acepta a Jesús como su Salvador personal, pues todos estos elementos
le va a ser difícil comprenderlos porque se va a sentir que son muchos y que no entiende el significado de ellos, no entiende la importancia de ellos. Y es nuestra responsabilidad como educadores ponerlos en un idioma sencillo en el cual ellos puedan ir entendiendo y puedan hacerlo parte de su vida para que todos ellos en un conjunto formen lo que va a ser su carácter como cristianos y puedan madurar. ¿Cuál es la importancia de la educación cristiana? Bueno, acá tuvimos un pequeño problema con la presentación, pero nos movemos hacia el frente y vamos a ver entonces la próxima vista y vamos a ver que la verdadera educación debe proveer para que tanto el maestro como el estudiante entren en un proceso de enseñanza-aprendizaje donde tanto los maestros como los estudiantes aprendan unos de otros. La verdadera educación debe de ser un proceso y es un proceso donde yo como maestro aprendo de mis estudiantes y mis estudiantes aprenden de mí como maestro. No es meramente impartir información. La información es parte de la educación, pero la educación va a provocar que haya un cambio de conducta en el estudiante y esto a la misma vez va a ser un proceso que se da entre estudiante y maestro, por lo tanto uno al otro aprenden y pueden entonces poner en función esa enseñanza. Efesios 5, 1, 2 dice que debemos ser imitadores de Dios. El maestro debe de inspirar al discípulo a que sea imitador de Dios. Nuestros discípulos, nuestros estudiantes, no son nuestros estudiantes para que le enseñemos de nosotros. Vamos a enseñarle acerca de Cristo. Y cuando le enseñamos acerca de Cristo a esos discípulos, entonces ellos deben de imitar a Dios y llevar una vida madura que pueda desarrollar lo que han ido aprendiendo y entonces puedan convertirse, como les mencioné una vez más, en servidores de Cristo. Mateo 23, del 8 al 10, nos dice que Cristo es el maestro por excelencia y la vida cristiana consiste en seguir el ejemplo que dio Jesús tanto con sus palabras como con sus acciones. El evangelio es un estilo de vida. Por lo tanto, nosotros como maestros debemos de llevar a estas personas a que reflejen el estilo de vida de Jesús y que ese estilo de vida lo puedan poner en acción. Y la Biblia claramente nos va a enseñar a nosotros cómo poder llevarlos paso a paso para que vayan desarrollando su vida como creyente. La educación cristiana ayuda a que los creyentes aprendan a vivir como Cristo vivo. La meta debe ser que vivan como Cristo. Pablo nos lo dijo en la Biblia. Sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Esto requiere que la iglesia reclute maestros, adquiera material de estudio y provea el espacio necesario para que los grupos de estudio puedan reunirse. Uno de los grandes retos que tiene la iglesia es reclutar maestros, porque continuamente hay necesidad de poder enseñar a más estudiantes y no tenemos los maestros suficientes. Por lo tanto, la iglesia tiene que continuamente reclutar maestros. Además, la iglesia debe de adquirir material de estudio correcto y adecuado para poder enseñar a la iglesia. Por último, hay que proveer el espacio necesario para que los grupos de estudio puedan reunirse. Un salón adecuado, con la iluminación adecuada,
con la privacidad adecuada, donde no haya interrupciones, donde haya silencio, de manera que pueda ser de beneficio el ambiente para que el estudiante pueda aprender. Así que 3 elementos importantes que requieren que la educación cristiana lleve a cabo dentro de la iglesia local. Número 1, reclutar maestros. Número 2, adquirir material de estudio. Y número 3, proveer el espacio necesario. Proveer el espacio necesario. ¿Cuáles deben ser las metas de la educación cristiana? Número 1, que la iglesia se despoje del hombre viejo, renueve su mente y se vista del nuevo hombre. Efesios 4, 17, 32 nos habla sobre esto. La meta de la educación cristiana es crear una nueva humanidad en el nombre de Jesucristo. Como mencionamos anteriormente, cuando una persona acepta a Jesús, se convierte en una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El pasado queda atrás porque Dios lo perdona, el presente es nueva criatura, pero el futuro requiere que haya un desarrollo de esa vida cristiana y que ese nuevo hombre despoje por completo ese viejo hombre y pueda revestirse con su mente, vida, espíritu y cuerpo de ese nuevo hombre para que haya un comportamiento diferente. Es un proceso, no se da de la noche a la mañana. La educación cristiana ayuda a través de la enseñanza de los principios bíblicos a crear esa nueva humanidad en el nombre de Jesucristo a través de la enseñanza. Nuestra meta debe ser que los hermanos y hermanas de nuestra iglesia local desarrollen estilos de vida. Como les mencionaba, es un proceso y conlleva un desarrollo día a día de ese estilo de vida. La fe cristiana es un estilo de vida, por lo tanto debemos de practicarla continuamente y cómo nosotros podemos entender y cómo podemos poner en práctica cada uno de los principios bíblicos, porque a través de la educación cristiana se nos enseñan, se nos recuerdan y se nos invita a ponerlos en práctica. ¿Cuáles son las implicaciones de la educación cristiana para el ministerio de la iglesia? ¿Cuáles son los efectos de la educación cristiana para la iglesia? La educación cristiana busca que el pueblo de Dios conozca las escrituras. El ministerio educativo busca que la congregación comprenda la importancia del estudio de la Biblia para el desarrollo de la vida cristiana. Que el pueblo de Dios entienda que la lectura e interpretación de las escrituras es fundamental para alcanzar la madurez como creyentes. La Biblia es un libro que debemos de conocer y para poder conocerlo, ya que es Dios hablándonos acerca de su carácter, acerca de su revelación para el hombre, si no lo estudiamos, no lo podemos conocer, pero no es un libro que podemos estudiar livianamente, sino que conlleva dedicación y conlleva que dominemos unas herramientas para el conocimiento de la Biblia. El ministerio educativo busca que la iglesia comprenda la importancia de esto para que puedan desarrollar su vida como creyentes. Y cuando leemos la Biblia, no debemos de sentirnos satisfechos con el mero hecho de leerla, sino que tenemos que estudiarla e interpretarla de la manera correcta
para eso hacen falta unas herramientas y la única manera que tú como educador cristiano puedes entenderla, puedes interpretarla correctamente es tener un estudio profundo de la misma. Vamos a estar hablando acerca de eso más adelante. Y una vez tú comprendes el estudio de la Biblia, comprendes las herramientas que debes de utilizar para el estudio de la Biblia, estás preparado para impartir ese conocimiento al discípulo, a tus estudiantes, para que estos a su vez alcancen la madurez como creyentes. ¿Cuál es otro de los efectos de la educación cristiana? La educación cristiana busca que el pueblo de Dios madure en la fe. El propósito principal del ministerio educativo de la iglesia es modelar y formar a los creyentes de acuerdo con el ejemplo de Cristo. Cristo se presenta claramente en la Biblia como el Salvador del hombre, como aquel a cual debemos de imitar, y cuando esto sucede, vamos a ir adquiriendo la madurez como creyente. Yo como educador cristiano, tú como educador cristiano, una de las implicaciones que buscamos a través de la educación es la madurez en la fe. Un cristiano maduro aprende a depender de Dios, aprende a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos y aprende a enfrentar todas las circunstancias de la vida, no importando cuán difíciles sean, manteniendo esa fe. Así que uno de los propósitos principales de este ministerio es modelar y formar a los creyentes de acuerdo con el ejemplo de Cristo. Por último, la educación cristiana busca que el pueblo de Dios participe en la vida de la iglesia local. Las personas que se mantienen al margen de la comunidad creyente no desarrollan la práctica de la fe ni adquieren el conocimiento bíblico y teológico que necesitan para alcanzar la madurez cristiana. Por esa razón, una de las tareas más importantes de la educación cristiana es ayudar a los creyentes a incorporarse a la iglesia. La iglesia local es muy importante porque es en ella donde se van a presentar los programas de discípulo, donde se va a educar a los creyentes, y si el nuevo creyente no se añade a la iglesia, no podemos llevar a cabo eso. Así que uno de los propósitos principales es que el pueblo de Dios participe en la vida de la iglesia, porque es allí donde va a adquirir el conocimiento bíblico, va a adquirir el conocimiento acerca de quién es Dios, cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos como creyentes, cuál es la misión de Dios, y todo esto nos va a llevar a nosotros a alcanzar la madurez cristiana. No solamente el nuevo creyente debe de incorporarse a la iglesia, sino que también debe ser participante en el ministerio de la iglesia eventualmente, para que la persona pueda participar en el ministerio de la iglesia, entiéndase, en el servicio. Primero tenemos que entrenarlo, primero tenemos que educarlo, primero que tenemos que enseñarle lo que es la fe cristiana, y entonces estará preparado para el servicio. Por lo tanto, una de las tareas más importantes de la educación cristiana es ayudar a ese creyente a incorporarse a la iglesia. Así que aquí hemos visto un sinnúmero de elementos bien importantes, ya para resumir, acerca de la educación cristiana. Número uno, ¿cuál es la definición de la educación cristiana? ¿Qué es la educación cristiana? ¿Qué elementos incluye la educación cristiana? Y número dos, hemos visto cuáles son las metas de la educación cristiana en la iglesia local. Así que cuando ponemos estas dos cosas en conjunto, vamos a tener un conocimiento un poquito más amplio acerca de todo lo que persigue la educación cristiana y podemos ser más eficaces. Por último, antes de retirarme, quiero mencionarles cuál es parte de la bibliografía que he estado utilizando en esta presentación y en otras presentaciones
que estaremos haciendo, y es el libro del doctor Pablo Jiménez, Principios de la Educación Cristiana. Este es un libro excelentísimo que ha sido escrito por uno de los educadores más relevantes de estos últimos tiempos en toda la América Latina, el cual es el doctor Pablo Jiménez, y te invito para que adquieras este libro y puedas utilizarlo como un complemento o como una base para estas presentaciones, ya que todas nuestras presentaciones van a estar basadas en este libro. Además, antes de irme, quiero presentarte la tarea de la ocasión. La tarea de la ocasión para esta lección es la siguiente. En un párrafo de 5 a 6 oraciones, defina lo siguiente. Número 1, ¿qué es la educación cristiana? Número 2, la importancia de la educación cristiana en la iglesia local. Cada uno de estos temas los hemos discutido en esta presentación. Una vez tú termines este párrafo de 5 a 6 oraciones como mínimo, envíamelo por correo electrónico a fanparalaSnaciones@gmail.com. Lo estaré repasando, lo estaré leyendo, podré estudiarlo y a vuelta de correo electrónico te estaré diciendo que lo tengo. Y si tú completas, como te mencionábamos al principio, cada una de estas tareas, te estaremos emitiendo un certificado de participación. Así que esto es todo lo que tenemos para esta primera lección. Te invito a nuestras próximas lecciones para que las sigas. Vamos a estar en nuestra página de YouTube, en la página de la iglesia Jacksonville Hispanic Church of God, página de YouTube, y allí las puedes repasar continuamente y sobre todo ponlas en práctica para que Dios te haga un mejor educador. Dios te bendiga. Te habló tu hermano y amigo, Mickey Rivera, y será hasta una próxima ocasión.